Estoy ya aquí en nuestro estudio con Samuel Rota. Él es director ejecutivo de Proética, una institución que viene trabajando hace ya bastante tiempo por el tema de la ética pública, la lucha contra la corrupción. Y por cierto, la primera pregunta, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo es está? Esta, ¿no? La noticia. Ya, usted ha traído la buena noticia. Bueno, ¿cuál es? Digamos, Proética también ha estado pronunciándose sin duda claramente sobre este tema, ¿no? Sí, nosotros nos hemos dirigido en comunicaciones al embajador de Uruguay, al secretario de la OEA, nuestra presidenta. Proética es parte de Transparencia Internacional. La presidenta Delia Ferreira le envió una carta. Conversando con nosotros acá. Le envió una carta efectivamente al presidente Tabaré Vázquez. Todos los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional también se manifestaron en contra de la solicitud de asilo y explicando por qué era pues un sinsentido. Entonces ha habido un movimiento de nuestro lado para exponer las razones, ¿no? Porque también es importante dejar en claro por qué no era pertinente un asilo de esta naturaleza, ¿no? De acuerdo, entonces ahora como que las cosas vuelven al estado natural. El señor García hoy es una persona que tiene todas sus libertades, porque él no, digamos, tiene restricciones, simplemente de salida. Él puede hacer, ya el Ministerio Público verá qué otras medidas toma. Correcto. Arbizu dice que debería pedir la preliminar, pero ese es un asunto que lo tiene que hacer bajo el respeto al debido proceso. Entonces, en relación a ese tema, diría, como ha dicho el primer ministro, deja de ser un asunto político y está estrictamente ya un asunto judicial, digamos. Sí y no, ¿verdad? Difícilmente Alan García va a quedarse de brazos cruzados, ¿no? Yo creo que pedir el asilo fue una apuesta muy arriesgada, y ahora que ha perdido esa carta no sabemos a qué más va a jugar, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es indispensable retomar una discusión que es cómo desde las investigaciones que están en curso, ¿no? De los embates que van a venir desde fuera y desde dentro. Entonces ya no solo de lo que García vaya a hacer en términos personales de querer huir o meterse en otra embajada, sino que se puede hacer contra los fiscales y jueces que están viendo esa causa. Exactamente. Esto puede digamos, puede hacer que quienes han estado defendiendo a estas personas dentro del Ministerio Público ataquen a los fiscales. Yo creo que esa puede ser una ruta, ¿no? O en todo caso incrementen el hostigamiento, ¿no? Entonces sobre eso hay que empezar a preocuparnos, o a preocuparnos más. Exacto, sí. Volver la atención sobre eso, ¿no? Claro, porque últimamente este caso no ha estado en el marco de la habitual discrepancia y tensión entre imputados y quienes, por supuesto, se defienden de esas imputaciones, sino ha tenido un armatoste político que tal vez caracteriza bastante bien el señor Pedro Chávarri. Exacto. En el Ministerio Público. Exactamente. Sobre eso que habría que decir, porque el fin de semana se ha conocido que evitó que se le diera la cautelar, ¿no es cierto?, o sea, que se le sacara el cargo mientras dure la investigación del Colegio de Abogados, porque recusó al presidente de ética del Colegio de Abogados. O sea, eso ya es... ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre eso? Bueno, nosotros nos hemos venido manifestando en contra del accionar de Chávarri desde un primer momento, ¿no? Pero cada vez él sigue atornillado a su asiento, y por más evidencias que aparezcan, parecen resbalarle, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ya a quien le corresponde actuar ahora es al Congreso, y el Congreso no puede estar con esta actitud de vamos a tomar las acusaciones como vengan y como tiene el ticket número 820. Claro, que es su turno, no puede Exactamente, ser. Eso no puede ser. Ahí hay una evidencia más del divorcio que hay desde cierto sector del Congreso, ¿no? Ahora, pero hay la impresión que pese a que han habido algunos cambios y a la fuerza militar del Congreso políticamente no le ha estado yendo muy bien, va a mantenerse en esa actitud, porque siguen siendo mayoría, y sin los votos de los fujimoristas no hay manera que se desbloquee eso. No hay manera. Entonces ahí estamos en el terreno de la discusión política y del juego político, ¿no? Sí, pues hay que ver qué pasa ahí. Ahora, otras cosas que tienen que ver con la ética pública y con el comportamiento de malas autoridades saliendo de esto que está ya judicializado, es la situación de algunos parlamentarios. Por ejemplo, el caso de señor Moisés Mamani, ¿no? Correcto. Ha salido la joven que ha sido agredida y violentada
a decir que cuando ha ido a la Comisión de Ética ha sentido que hay ánimo de impunidad y que se ha sentido doblemente victimizada. Correcto. Por la exposición de la que ha sido víctima, ¿no? Revictimizada, efectivamente, ¿no? ¿Qué habría que decir eso? O sea, es un caso ya escandaloso, ya si sobre eso no se toman medidas. Sí, pues es lo mismo, ¿no? Esta forma de ver el poder totalmente ciega que tiene un sector parlamentario que está concentrado en mantenerse, en tratar de contener el poder que tienen y no se dan cuenta que en ese esfuerzo, que en ese afán están desprestigiándose ellos mismos y desprestigiando a la institución también, ¿no? Como que ya no les importa mucho, ¿no? No, además hoy día las encuestas dan cuenta de que inclusive al Congreso le han superado instituciones que por lo general estaban muy desprestigiadas, como el Poder Judicial y otras, ¿no? Tiene 6.3 de calificación de 0 a 20, eso es, o sea, digamos... Ha superado a Toledo, digamos. Claro, el desprestigio del Congreso está por debajo de Toledo, de Toledo. Ahora, otro caso que se ha presentado por estos días y se ha conocido con más detalle ayer a través de los programas noticiosos, es la situación del actual presidente del Congreso, que se ha identificado que en algunas actividades que ha informado de su semana de representación era imposible que se pudieran haber realizado porque los personajes ni siquiera estaban en Lima o en el país. ¿Qué habría que decir sobre eso? Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, el aspecto ético de ese caso. Efectivamente hay que investigarlo y todo lo demás, pero parece claro que ha habido una manipulación para tratar de quedar bien y con el cumplimiento de la semana de representación y por lo tanto recuperar el beneficio que le correspondía. Eso. Pero de otro lado está por qué aparece en este momento, ¿no? Y parece que esto es una evidencia, un signo de esa confrontación que hay fortísima al interior del fujimorismo, ¿no? Y que tiene que ver nuevamente con el juego político que decíamos hace un rato. Hay una reconfiguración que no estamos viendo del todo, ¿no? La renuncia de Letona, ahora esto, un Salaverry. Sí. Entonces son golpes fuertes que van como para tratar de mantener la situación, la hegemonía, digamos, la manera de cómo se va desarrollando. Ahora, siendo eso así, y yo estoy completamente seguro que esto está en el marco de ataques a la línea de flotación de un presidente que ha tratado de, en algunos casos, enmarcarse, pero si el hecho es correcto, es concreto, digamos, le corresponde, al margen de la intención. Exactamente, al margen de la intención, las pruebas son bastante sólidas, entonces sí, yo creo que correspondería evaluar dar un paso al costado en el caso de Salaverry. Pero Ética saluda la decisión del presidente en el caso de Patricia Balbuena, aceptarle la renuncia, o considera como algunos que estaba haciendo un buen papel y que ya había tomado las medidas. Mira, yo personalmente en un primer momento me pareció que era un exceso que renuncie a la ministra por un caso pero después viéndolo en perspectiva, sí, pues el presidente tenía un compromiso bastante claro, concreto, con no aceptar, o sea, política de cero corrupción implica eso, pues entonces los ministros van a tener que ser mucho más prolijos en el cuidado de sus funcionarios de confianza, y desde ese punto de vista, pues no me parece que esté mal, ¿no? Pero claro, es bien complicado, ¿no? De acuerdo, pero la firma. Estoy conversando con Samuel Rota, él es director ejecutivo de Proética, pero si me permite, señor Rota, estamos en comunicación telefónica. Bueno, como es obvio, estamos en una situación particular. Se acaba de conocer que el presidente del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, ha dado a conocer que no le van a conceder asilo político a Alan García, y estamos recogiendo también, acabamos de conversar con el presidente del Consejo de Ministros peruano, que nos acaba de dar su opinión, y ahora estamos en comunicación telefónica con el diputado uruguayo Roberto Chazaro, ¿no es cierto?, que también va a comentar para nosotros esta decisión. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, señor, un gusto poder estar conversando con ustedes sobre esta noticia, que creo que tiene que ser una noticia que nos alegra a todos, ¿verdad? Digo, a nosotros, por supuesto, por haber actuado como corresponde, conforme a derecho internacional. Evidentemente todos lo sabíamos, pero correspondió por parte de nuestro gobierno analizar correctamente la situación
el punto de vista de lo que es la Convención de Caracas, y bueno, y evidentemente era algo que todos sabíamos. En Perú existe un Estado de Derecho con clara separación de poderes, y por supuesto una persona como el expresidente del Perú, Alan García, tiene todas las garantías para ser juzgado conforme a derecho, como lo estábamos diciendo, y por lo tanto no corresponde el otorgamiento del asilo diplomático en la medida que el señor Alan García no es un perseguido político y que existen las garantías suficientes en Perú para que sea sometido a juicio. Sí. Entonces Uruguay ha tomado una decisión del presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, de señalar que no se concede el asilo político y que por lo tanto el señor Alan García se tiene que retirar por sus propios medios. Como ingresó, se tiene que egresar de la embajada uruguaya en Lima, Perú. Sí, ya le comunico simplemente que ya el canciller peruano, Néstor Popolicio, ha dado cuenta de que el señor Alan García ya se retiró de la casa del embajador de Uruguay después de conocer esta noticia, y tiene que someterse. Él no tiene un mandato de detención, él tiene un impedimento de salida y tranquilamente puede desarrollar sus otras actividades. Una última pregunta, diputado Cházaro, sobre cuál debe haber sido, creo usted, elemento central para una determinación de esta naturaleza, porque al comienzo, y no creo que Alan García haya entrado a la casa del embajador de Uruguay pensando que no se le iban a dar, él seguramente tenía una idea, una sensación de que era, pero ¿qué cree que ha sido el elemento determinante para que Uruguay diga, como corresponde, y saludamos eso y agradecemos eso a Uruguay, por cierto, que no va el asilo? Bien, yo creo lo siguiente. Cuando uno firma una convención internacional, tiene que cumplir con ella en todos sus términos. Entonces, el señor Alan García se presenta y solicita el asilo diplomático. Y usted ve que la convención habla de dos pasos: la solicitud y el otorgamiento. Solicita el asilo y el canciller Noboa, por supuesto, manifiesta: sí, le hemos otorgado en función de la solicitud que ha pedido Alan García, le hemos otorgado que pase y se asiente en la embajada. ¿Y qué hicimos nosotros inmediatamente? El gobierno uruguayo le pide al gobierno de Perú los antecedentes. Yo estuve con el ministro Noboa y él me mostró todos los antecedentes que mandó Perú, que fueron, por cierto, muy, pero muy profusos y muy detallados. Y en términos, para darle también... No, tenemos problemas con la comunicación. Lamentablemente, Roberto Cházaro, él es del diputado del Partido Socialista de la coalición oficialista, que ha conversado con nosotros. Solamente para, señor Zamorota, para ir terminando, otro dato que vota la encuesta el día de hoy: los niveles de aprobación tanto de José Domingo Pérez como de Richard Concepción Carvancho por encima del 70%, pero por encima del 70% también la consideración que lo que están haciendo es objetivo e imparcial, que me parece que es la pregunta más importante, porque la popularidad se puede construir en base a una sensación, pero acá le preguntan, ¿creen que es objetivo? Y dicen que sí. Solamente para terminar, refuerza esta idea que usted decía hace un rato, de que hay que cuidar a esos jueces fiscales porque se pueden venir por ellos ahora, pero su opinión sobre el dato. Ahí hay una cuestión bien importante, ¿no? La dimensión mediática que han alcanzado Domingo Pérez y el juez Concepción Carvancho han llegado a la gente, ¿no? Sí. Entonces, y esto es importante. Cuando fueron los procesos contra Fujimori, Montesinos y toda su red, había una participación de los operadores del subsistema anticorrupción en medios, constantemente defendiendo sus casos, explicando sus resoluciones, ¿no? Y eso pasó en un momento eso bajó y se fue perdiendo. Entonces, al volver a aparecer estas figuras, y además con solvencia, ¿no? Con claridad, y con decisiones tajantes, se está recuperando ese espíritu que es importante dentro de la relación con la ciudadanía, ¿no? Y yo esperaría un poco más todavía. Y es que no solamente se cubran sus diligencias, sino que además salgan un poco más a hablar con periodistas, por ejemplo, y que expliquen las razones en lenguaje llano, ¿no? En lenguaje que pueda entender la gente, sin mayores recovecos legales, ¿no? Para los que no somos abogados es bien difícil a veces. Y entonces
eso ya sería un nivel más de acuerdo. Pero el que hasta ahora han tenido les ha significado, y con por razón, supuesto, este tipo de reconocimiento, y creo que claro, eso es también un espaldarazo para una reforma en el sistema de justicia que tiene que venir urgente, con todo, exacto, ¿no? Exactamente. Samuel, muchas gracias por venir a conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, con nosotros. Y qué bueno que se impuso la Convención de Caracas, pero la Convención Interamericana contra la Corrupción. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y eso Uruguay ha tenido que verlo, no solo ha mirado Caracas, ha mirado, digamos, todo lo que hay en lucha anticorrupción, y creo que ha tomado una muy buena decisión. Tenemos que ir a una pausa, nos hemos pasado un poquito, mil disculpas a mis colegas, regresamos en un instante aquí en No hay Derecho.